de todo lo que está pasando en nuestro continente, la palabra democracia está en crisis, ¿no? O sea, como la democracia representativa, esta democracia liberal, no alcanza. ¿Y de qué siempre hablamos nosotros? De profundizar la democracia hacia una democracia participativa. Cuando hablamos de democracia participativa estamos hablando de concertación, ¿no es cierto? Perón decía algo que se los quiero leer. Para entender esto de lo que es la democracia representativa y la participativa. Decía Perón, y esto ya en la década del 50 decía, el ciudadano se expresa como tal a través de los partidos políticos, cuya vigencia lleva al funcionamiento de los cuerpos políticos, legislativo y ejecutivo. Pero también el hombre, a través de su condición de trabajador, empresario, profesional, etc., tiene que organizarse para participar en otro tipo de recinto. ¿Está claro? Somos ciudadanos, pero también somos empresarios, pymes, cooperativistas, profesionales, enfermeros, y como tal queremos ámbitos de participación de que de nuestra profesión, de nuestra actividad, de nuestra tarea, de lo que tenemos que hacer, como madres, como padres, como mandamos a nuestros chicos al colegio y quisiéramos ser escuchados, ¿no? El barrio, ¿no? Esa idea de la democracia participativa. Y Antonio Cafiero tiene una frase que también me parece muy interesante, hablando del tema del plan trienal. Decía, somos una comunidad que en democracia social desea evolucionar hacia mejores estadios de desarrollo económico, social y cultural. Para ello deben identificarse sus necesidades, definir sus objetivos y establecer la forma y recursos para alcanzarlo. El instrumento para ello es la concertación y la planificación, un proceso donde intervienen las fuerzas creadoras de la sociedad y la voluntad transformadora del pueblo. Es la antítesis de la evolución espontánea, en la cual la sociedad queda sometida al juego de los mercados y a la voluntad de grupos hegemónicos de poder. La planificación en democracia no es un instrumento compulsivo e imperativo de un Estado autoritario, sino una herramienta al servicio del conjunto del pueblo organizado para articular mejor las relaciones entre la comunidad, el Estado y el mercado. Yo voy terminando. Yo vengo de una reunión de la Comisión Nacional de Cooperativas de Trabajo, donde había varias decenas de cooperativas que producen alimentos en todo el país, y me invitaron a hablar. Y lo que estamos planteando es la concertación dentro de la economía social. O sea, tenemos el Estado, tenemos el mercado y tenemos el sector de la economía social, donde hay dos factores fundamentales. Primero, son organizaciones democráticas, no como el mercado, que es el patrón que lo elige nadie. El Estado es democrático, por suerte. Y no tenemos fin de lucro. Las cooperativas, las mutuales, las asociaciones civiles, los clubes de barrio, las bibliotecas, los sindicatos. Pero somos un sector que está desintegrado. Desintegrado quiere decir que le falta integración. Es un sector muy importante. Hay más de 20 millones de argentinos que están hoy en alguna cooperativa, 10 millones en alguna mutual. Hay cerca de 5 millones de trabajadores sindicalizados. Bueno, la verdad el sector social de la Argentina es tremendo, es muy importante, pero le falta la organización. Y ahí podemos hacer planificación, concertación, porque este es un sector que puede darle un impulso muy grande a la economía argentina, a una economía ya distribuida del principio, no una economía que crece y después tener que golpearle el chanchito a los ricos para que distribuya, ¿no? La idea del derrame. Esta derrama de abajo, porque es democrática, porque se distribuye ya de entrada, pero necesita conservación y planificación. Y estamos proponiendo que en cada municipio se cree una mesa de la economía social, para en conjunto con el Estado democrático, el municipio, la provincia, el Estado nacional, planificar la economía local. Pues la economía local se planifica. Ahí decían, un solo dato le digo, en la Argentina se consume 1/3 de la cantidad de frutas y verduras que tendríamos que consumir.
Y por lo general esa fruta y verdura recorre miles de kilómetros de un lado al otro. Organizar la economía local de la fruta y verdura puede hacer crecer 3 veces el consumo local con producción local. ¿Y eso qué requiere? Organización. Organización del mercado social. Bueno, yo escucho a veces que al peronismo le dicen, bueno, ahora nos toca hacer gobierno, tenemos que salir a apagar el fuego, hay que curar al enfermo, el pueblo argentino está herido, golpeado, saqueado. Y entonces yo como cristiano recuerdo la parábola del buen samaritano. Supongo que la recordarán, ¿no? El buen samaritano, cuando Jesús le dice, bueno, ¿qué es el amor al prójimo? ¿No? Pues estaban los rabinos que luchaban a Jesús para que dijera su discurso y que siempre vieron, lo controlaban con la ley, si se iba fuera de la ley les salían a pegar. Entonces dice, ¿qué es amor al prójimo? Entonces dice, bueno, el amor al prójimo es como le pasó y cuenta la parábola del buen samaritano, que el samaritano encuentra en el camino de Jerusalén a salir de Jerusalén, encuentra tirado en el camino a una persona, golpeado, saqueado, robado, y ve que pasan por delante y bueno, un rabino está muy ocupado, no lo puede atender, pasa otro y dice, yo no tengo tiempo, no, yo no me hago cargo, y este buen samaritano lo carga en la mula, lo lleva a un hospedaje, habla con el dueño del hospedaje y dice, mire, acá está, le dejo la plata, cúrelo, y cuando esté curado, mándelo de vuelta a su pueblo, qué sé yo. Bueno, y ahí Jesús le dice, ese es el amor al prójimo, un tipo que no tenía nada que ver, pero... Ahora, la pregunta es, si el buen samaritano vuelve al año que viene o a los 2 años y está el mismo pobre hombre o mujer tirado ahí, saqueado por los mismos ladrones que lo habían saqueado hace un año, ¿qué tiene que hacer? ¿Volver a cargarlo y llevarlo al hospedaje? ¿Y no va a hacer nada? Es decir, el peronismo no puede ser el enfermero de la historia. Tiene que ser el médico, el que lo cure y el que detenga el saqueo. Y tenemos que detener el saqueo de nuestra Argentina. Tenemos que detener el saqueo de nuestra América Latina y para eso es fundamental encarar una forma de gobierno más participativa, más de unidad, no solo de Argentina, sino de Sudamérica. Yo creo que en la unidad sudamericana, en volver a esa idea de unidad sudamericana, es donde vamos a tener la fuerza para que no nos saquen más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Mario participa de los equipos de todos, representando al Instituto Cafiero, lo mismo que Sergio Goyechesen, a quien voy a presentar ahora. Él participa por el espacio de Agustín Rossi, es economista, especialista en crecimiento, desarrollo económico, pobreza, pero además es el papá del nieto de Agustín Rossi, les aviso, es el papá de Noah, es el mayor título que tiene, ¿no es cierto? Y además me encanta tener a mi lado un economista que miren lo que tiene tatuado en el brazo, mostrar tu brazo a las madres de Plaza de Mayo, así que esos son nuestros economistas, los que queremos escuchar. Así que bueno, ahora un rato vamos a estar, entonces son tus 20 minutos, para charlar más desde una dimensión económica estos temas de la concertación y la planificación. Bueno, ¿cómo están? Es importante, muchas veces me preguntan por qué tengo este tatuaje. Y la verdad que para mí sintetiza realmente el momento donde Argentina da una bisagra enorme, ¿no? Una bisagra que tanto nos ha dolido, que tanto nos duele, y que en términos de economía, no solo de economía, sino fundamentalmente de economía política, que es la forma que yo entiendo la economía, tenemos que pensar.
Obviamente agradecer a Claudia, a Jorge, compartir con Mario este panel es un placer, escucharlo a él hablar, filosofar durante 20 minutos es un placer. Si yo voy a hablar 20 minutos de economía, pueden tirarme algo, o sea, esperemos que no pase. La verdad que preferiría hablar bastante menos y que en todo caso haya un ida y vuelta. Decía que es un placer y un poco lo planteaba Oscar al inicio, esta idea de que parece un final, pero en realidad parece un principio. Bueno, yo creo que son las dos cosas. Es un final de una tragedia económica, una tragedia social, pero también una tragedia cultural de esta gente, digamos, ¿no? De alguna manera han apelado a ese mito populista de antagonizar con alguien en términos morales. Empezó siendo el kirchnerismo, no les alcanzó, les duró poco, terminó, o en el medio pasó a ser el peronismo y terminó siendo la sociedad toda, ¿no? Quizás con la metáfora que todos recordarán, que es la idea de que se acabó el flan, ¿no? La mayor parte de ellos, incluido nuestro presidente, no la comprendió, creo yo, pero de alguna manera con el se acabó el flan de Alfredo Casero hacían referencia a esta idea de que la Argentina nuevamente, después de unas cuantas décadas, en particular los últimos 70 años, lo cual de alguna manera uno hace 2 más 2 y nos pega derecho a nuestro proyecto político, desvió su camino, que estaba de alguna manera condenado a hacer o a seguir ese camino que seguía Australia, que seguía Canadá. Hoy podríamos ser un país desarrollado de no haber sido por la llegada de nuestro proyecto político, ¿no? En algunos casos lo dicen así explícitamente, en otros más metafóricamente, pero no hace falta pensarlo mucho. Y de alguna manera ese mito termina colapsando ese 11 de agosto con el presidente totalmente sacado respecto al porcentaje en las elecciones. Y de alguna manera haciendo referencia a esta idea de que, evidentemente, como sociedad, no entendemos lo que nos pasa en la Argentina, no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa, y tendremos que hacernos cargo de lo que viene hacia adelante. En términos económicos de alguna manera es simple, pero es complicado de explicar. ¿Dónde está ese antagonismo? En términos macroeconómicos, si quieren, no sé si hay alguien acá que le gusta la macro, que estudia. La verdad que si hubiera un pizarrón les haría una ecuación muy, muy sencillita, que es la primera ecuación que ves en el primer minuto de la clase de macro, que dice que lo que el Estado recauda menos lo que el Estado gasta, sumado a lo que se ahorra menos lo que se invierte, es igual en términos contables a las exportaciones o al ingreso de divisas que recién sintetizaba Mario, menos las importaciones, que son los usos de divisas que yo voy a hacer. Es una cuestión que se analiza en términos contables y dice que si la Argentina gasta más de lo que le ingresa, si los empresarios invierten más de lo que hay de ahorro, alguien nos tiene que financiar y ese alguien es el resto del mundo. Sea a través de deuda, o sea a través del hecho de que sistemáticamente importamos mucho más bienes y servicios de los que exportamos, y por tanto cada 8, 9, 10 años nos faltan dólares, y cada 8, 9, 10 años todo vuela por los aires porque faltan dólares. ¿Sí? Todos conocemos, hemos vivido esas situaciones que terminan usualmente en una aceleración del tipo de cambio, devaluación, aceleración inflacionaria, salto en materia de pobreza, colapso social y vuelta a empezar. Vuelta a empezar porque nuestros empresarios logran exportar más, vuelta a empezar porque aparece el agua en las cataratas del Iguazú, vuelta a empezar porque aprendo o se pueden hacer determinadas economías regionales en Mendoza o en el norte del país. No, vuelta a empezar porque se desploma el nivel de actividad, vuelta a empezar porque se desploma el poder adquisitivo de la gente y se desploman las importaciones. ¿Hasta qué nivel? Hasta el nivel que la economía vuelve solamente a importar los dólares que puede disponer para eso. Y en términos económicos la disputa está ahí. Cuando te dicen la sociedad argentina vive por encima de sus posibilidades, le pega por un lado al gobierno, al gasto, ¿sí? Y le pega también al
consumo, le pega también al salario y le pega fundamentalmente a la distribución del ingreso. Y hay algo acá interesante, porque creo que este punto del relato respecto a este antagonismo que les decía, se nos mete de lleno en el tema del pacto social. Se nos mete de lleno en términos de economía política en lo que hace al pacto social. Porque hay algo que vamos a coincidir. La Argentina tiene una sociedad o demandas por parte de una sociedad, llamémosle de primera, con un capitalismo, llamémosle de tercero, de cuarto. En eso estamos de acuerdo. Pasó el peronismo por acá. Y ahí tenemos la tensión distributiva y ahí tenemos estas demandas. El gran tema es cómo resuelvo este dilema que cada 8, 9, 10 años me hace volar todo por los aires. Nuestros proyectos políticos, que no han sido muchos, que lo han intentado, cada vez que intentaron resolver esto por la vía del crecimiento, la generación de empleo y la distribución del ingreso, modificando la estructura productiva para que eso sea sustentable en el tiempo, eventualmente se quedaron sin divisas en el camino. El proyecto de hecho es más simple, el proyecto de ellos, es más simple. La estructura productiva no da, lo que hay que bajar son las demandas. A veces a los palazos y a veces de forma, quizás, desde la palabra, un poco más elegante. Déjenme poner en 2 o 3 números nada más. La economía argentina tiene que crecer arriba del 4,5% al año para crear empleo en términos netos. Por cada punto que crece la economía argentina, las importaciones crecían en nuestra época el 2,3%. Tenemos datos ya que se les aceleró a esta gente. O sea que por cada punto que crece la economía, las impos van a estar creciendo más cerca del 3% que del 2%. O sea, para que nosotros logremos crecer al 4,5% o 5%, las importaciones van a estar volando entre el 12 y el 15% anual. Eso quiere decir que desde el primer momento que logremos poner la economía de pie, al mismo tiempo estamos en una carrera contra el tiempo para transformar la estructura productiva para que me genere las divisas necesarias para hacer ese crecimiento sostenible en el tiempo. Ese es el gran dilema en términos de lo que ellos plantearon en el mito este populista, pero es el gran dilema de economía política que tenemos nosotros de cara hacia adelante en materia del pacto social. Ahí está la cuestión, lo decía recién Mario, nuestros proyectos políticos siempre han sido defensivos respecto a esta cuestión. Nos toca asumir, cada vez que nos toca asumir tenemos 3 o 4 escalones más deteriorar la distribución del ingreso, tenemos 3 o 4 puntos más de mínima, de entre 3 y 4 hasta 10 veces más de aumento de la pobreza, tenemos que recomponer eso y nuestro proyecto político termina de alguna manera dando vuelta respecto a eso. Nos damos a la tarea de planificar, de tratar de cambiar la cuestión, de exportar un poquito más, de sustituir además, de avanzar con la región, de hacer acuerdos de complementariedad productiva con la región, vemos qué pasa en Brasil, en el resto de América Latina para ver si podemos dar un pasito más, pero nuestros proyectos siempre han sido de alguna manera defensivos. Y yo creo que el gran desafío de cara hacia adelante es que soñemos en grande para tener un proyecto, para construir un proyecto ofensivo. Si tenemos una sociedad de primera, aprovechémoslo para generar la escala necesaria. Digo, ningún empresario en la Argentina va a invertir si no es para vender lo que produce. En la Argentina, chapa más, chapa menos, hay 640, 650.000 empresas mal distribuidas. Eso da unas 19, 20 empresas cada 1000 habitantes. Cualquier país desarrollado tiene 50. Así que de base, para pensar en serio en mejorar la distribución del ingreso, para pensar en serio en que baje la pobreza, para pensar en serio en un equilibrio de desarrollo regional entre las 9 provincias del norte y el resto promedio del país, hay que pensar cómo duplicamos la cantidad de pequeñas y medianas empresas, cómo las distribuimos mejor a lo largo y ancho del país, cómo las escalonamos tecnológicamente y cómo las eslabonamos en materia fundamentalmente para generación de empleo. Ese es el gran desafío. El de ellos es bajar la demanda a las trompadas, nosotros transformar este capitalismo de cuarta en algo
que sirva a esa demanda. Pero acá no hay contrapunto, en esto quiero ser muy enfático y prefiero que en todo caso, lo charlemos después en las preguntas. No es antagónico, no es que primero, bueno, estamos de acuerdo, la distribución del ingreso es mejor porque la verdad que las sociedades que no tienen violencia, las sociedades más seguras, las sociedades son las sociedades más igualitarias, pero primero tenemos que crecer y primero tenemos que avanzar en tal o cual inversión. Nadie invierte, por eso quiero repetir esto, nadie invierte si no es para vender. Nadie avanza en innovación si no tiene un mercado interno pujante. Nadie puede exportar si no tiene una escala suficiente que le da al mercado interno. Entonces acá son las dos cosas al mismo tiempo. El gran desafío es, desde el día 1, recuperar crecimiento económico, poner plata donde más hace falta hoy. Créanme que de lo más fácil que hay, de lo más barato que hay, esta idea de que, bueno, es simple. Crecer es simple. Lo que es realmente complicado en un país como la Argentina, que no emite moneda internacional y que no se puede endeudar afuera en su propia moneda, y que no existe alguien o una institución supranacional que venga a resolver estos problemas de balance de pago que cada 8, 9, 10 años tenemos para que vuele todo por los aires, es cómo ese crecimiento lo apalanco en algo que me sirva, cómo aprovecho esa demanda, esa generación de empleo, ese salario, esa mejora distributiva para generar escala, para que eso sirva para que las empresas puedan producir más y mejor, puesto en materia de programación económica, que habrá que pensar muy bien, a través de qué sectores, cómo reorientar la política fiscal para la mejora distributiva, cómo reorientar la política monetaria y la política de tasas y demás para la estabilidad financiera y externa, cómo reorientar la política cambiaria y la política de ingresos para estabilizar y para que no tengamos estos vaivenes de salarios reales de la gente, que dicho sea de paso están 20 puntos abajo del mejor año de nuestro gobierno. Todo eso hay que ponerlo en un norte definido, hacia dónde va la Argentina en los próximos años, con qué actores, qué planificación se va a dar para ese objetivo. Repito, la Argentina tiene que crecer por lo menos 4,5 promedio al año, tiene que crecer de forma sostenida 4,5 al año. Ustedes imagínense que Argentina creciendo al 4,5 al año, sostenidamente, en 10 años recuperaríamos los niveles del 2011. En 2011 estábamos bastante mejor, exportábamos 65.000, 70.000 millones de dólares más de lo que exportamos ahora, lo cual nos resolvería unos cuantos problemas si los tuviéramos a disposición. Pero esos 10 años creciendo a ese nivel, recién me recupera el 2011. Entonces el gran desafío es cómo crezco de movida, cómo recupero rápido el crecimiento, a través de qué instrumentos, cómo lo meto en un esquema de programación económica para que sea sostenible y cómo opero en la intersección entre crecimiento y la real transformación que hace falta, que es salir de este capitalismo de cuarta e ir hacia un capitalismo mucho mejor en la Argentina. Lo cual requiere y nos obliga a repensar el rol de la región, lo cual nos obliga a pensar cada uno de los sectores de actividad, qué es lo que vamos a hacer con la industria automotriz, cómo vamos a escalonar la industria autopartista, dentro de ese esquema, hacia dónde va Tierra del Fuego, qué vamos a hacer con cada una de las economías regionales en cada una de las provincias, qué vamos a hacer con la vitivinicultura. Vas a Mendoza, cada vez que vas a Mendoza tenés distintas versiones de qué es lo que hay que hacer con la vitivinicultura. Todo esto para escalonar, para crear el doble de empresas cada 1000 habitantes. Ese es el gran desafío de la Argentina. Para mí, por lo menos en términos de economía política, que es lo que me pidieron que me circunscriba. Creo que esto, saber que nuestros proyectos esta idea defensiva ha sido clave, esto que decía Mario, que me pareció una gran metáfora, tener la posibilidad de pensar un poquito más en grande con lo que viene, tratar de proyectar todos nuestros mejores años, nuestras mejores ideas, lo que se ha construido en el instituto, esta formación, sostenerla en el tiempo para esto, para definir claramente hacia dónde va la Argentina, hacia dónde vamos a orientar los esfuerzos, para planificar
ese cambio y fundamentalmente para saber y definir de una vez por todas con qué actores lo vamos a hacer. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Me encanta, no sé si a ustedes les pasa. ¿Les puedo hacer una pregunta? No, después vienen las preguntas. Ahora ya vienen. Me encanta siempre cuando tenemos economistas que nos dejan con una mirada optimista, ¿no les pasa? Porque si uno prende la tele, escucha a un economista y se larga a llorar. Qué lindo, gracias, Sergio. Por lo menos uno sabe que hay caminos. Hay caminos. También Mercedes Marcó del Pon, Silvina Batakis, cada vez que han venido han demostrado que hay caminos. Les agrego entonces, si les parece, en estos últimos minutos, antes de las preguntas, así que vayan pensando en las preguntas, les agrego las cuestiones referidas a cómo se organiza un Estado cuando quiere tener al diálogo en tensión, no en búsqueda permanente de síntesis, sino un diálogo siempre en tensión, siempre con diferencias, lo quiere tener como elemento adentro de las decisiones de gobierno. Bien, lo primero que tenemos que hacer es saber que decir concertación no es consignismo. Decir concertación no es una consigna, no es consignismo. Es una concepción que resulta en un método. Decir que vamos a concertar nos obliga a tener un método. Decir que vamos a dialogar no es solamente abrir la participación, es tener método. Para ese método, si vamos a ser rigurosos cuando hacemos sociología, ciencias sociales, ciencias de la administración y ciencias de gobierno, para ese método tenemos que revisar la historia y aprender de la historia. El gran teórico que revisó la historia de América Latina, revisó los problemas de las concertaciones, sobre todo de la concertación chilena, y nos legó un corpus teórico, es Carlos Matus. Por lo tanto, a quienes todavía no me han escuchado hablar de él, los invito a leer Política, Planificación y Gobierno, que es un aprendizaje con dolor que hicimos los latinoamericanos a partir de lo que fue la experiencia, que tiene un final trágico, de la concertación chilena en el año 1973. En su obra, tanto en Política, Planificación y Gobierno, como en Líder sin Estado Mayor, pero sobre todo en Adiós, señor Presidente, Carlos Matus nos va revelando, develando los aprendizajes de aquella experiencia, generando un corpus teórico inigualable y latinoamericano. Dicho esto, nosotros nos vamos a situar ahora en estos minutos. Yo me voy a quedar en dos grandes experiencias argentinas y de esas dos experiencias voy a dejar algunas ideas para este tiempo. La primera experiencia que quiero comentar, y pido disculpas a los que estuvieron en la charla que hicimos sobre el tema con el Instituto Cafiero allá en la UMED, la primera experiencia que quiero poner en valor es la del Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional 1974-1977, que fue una experiencia fallida, que termina también en tragedia, que termina en el golpe de Estado del 76, pero que nos dejó capítulos riquísimos. Para quienes quieran conocer esta experiencia en profundidad, el documento del Plan Trienal está disponible en internet y hay disponible bibliografía y, bueno, y un escrito mío, un documento mío sobre la planificación gubernamental en Argentina, un libro mío que toma especialmente esta experiencia. ¿Qué es lo que tiene de interesante esta experiencia? Que también lo rescata mucho Aritz Recalde, un gran estudioso de la concertación y un gran estudioso de lo que luego va a ser el Plan Trienal de Cafiero, que comienza con la política y deviene en economía. Empieza como concertación política que deviene en plan económico. Esa es la gran diferencia con lo que después trata de mostrarnos los economistas liberales. En aquel momento, ya las fuerzas políticas hacia el final del gobierno de Lanusse, en el año 71, 72, empieza a verse que era necesaria una salida democrática, no había posibilidad de perpetuar a aquellos gobiernos autoritarios, y en la hora del pueblo comienza un diálogo entre las fuerzas políticas que deviene en un gran acuerdo de los partidos políticos que tiene en uno de sus capítulos más importantes el regreso de Perón. Ese diálogo se plasma
en actas compromiso de estas fuerzas políticas, y este acta compromiso los pone a todos en la idea de que era definitivamente la democracia y la actuación de todas las fuerzas sin proscripciones la que iba a resolver el dilema argentino. Esto es un salto, uno ahora dice, bueno, pero eso es una obviedad. No saben el salto cualitativo que significó para la época. Una época donde se habían naturalizado los golpes de Estado. Las familias se despertaban diciendo, cayó Ilia, asumió Onganía y a nadie se le movía un pelo. Estoy hablando en términos de clases medias, periodistas, por supuesto que los militantes de la resistencia sabían lo que estaba pasando. Pero digo, en términos más mediáticos, simplemente se decía, cayó Ilia, asumió Onganía. Recuerdo a mi mamá diciéndome eso y al ratito dándome las monedas para ir a comprar el pan. ¿Está? Bien. Ese salto cualitativo de ese acuerdo de las fuerzas políticas deviene también en acuerdos entre la Unión Industrial, en aquel momento la Confederación General Económica, la CGT. Es decir, las fuerzas de la economía también generan altos acuerdos que van acompañando lo que es el regreso de Perón, la conformación del Frente Justicialista de Liberación Nacional y la ascensión al poder del presidente Cámpora. Todo esto tiene un correlato en firmas de actas acuerdos que son un salto cualitativo enorme y que no se estudia en las carreras de ciencias políticas. Esto es lo más grave para nosotros. Siendo de una riqueza, hubo una aceleración de los tiempos. Vieron que hay tiempos que se aceleran. Eso fue lo que pasó en los años 72, 73, 74. Se aceleraron los tiempos de la política y es un tiempo muy densamente político. Esos acuerdos, esas actas compromisos, terminan en un paquete de leyes que acompañan el ascenso de Cámpora, que se presentan en el Congreso y que además dan lugar a la redacción, a la elaboración, en el acuerdo, el gran acuerdo que se expresa con Helbar como ministro y bueno, por supuesto, luego con Perón como presidente, esa llegada de Perón al poder real, al poder formal, la llegada del ministro Helbar y demás, termina mostrando en términos materiales el acuerdo que se venía pergeñando, que se venía formulando desde el año 72. Y deviene en la formulación con los equipos de Bergelbach, de José Bergelbach. Les recomiendo especialmente la biografía de Helbar de María Seoane, el último burgués, ¿no? El burgués maldito, perdón. El burgués maldito es